A veces al hablar de propiedad privada olvidamos que es un derecho secundario, que depende de este derecho primario que es el destino universal de los bienes. En las últimas semanas la escena mediática se convulsionó a causa de estas palabras de Francisco. En la doctrina social de la Iglesia, estos principios no son nuevos. Rebobinemos un poco para entender el marco de su mensaje y en qué contexto los aplicó. La doctrina social tiene un criterio muy concreto, que es analizar la realidad en función de los principios éticos inspirados en el Evangelio. Va a ser un análisis de la moralidad o no de esos actos en concreto frente al hombre y la comunidad. A partir de la Rerum Novarum, identifica que el conflicto principal de las sociedades es la cuestión del trabajo. La Conferencia Internacional del Trabajo es un foro de discusión de cuestiones sociales y laborales en el que participan delegados de los gobiernos, del empresariado y de los trabajadores de las naciones que la conforman. En el marco de esa conferencia, a partir de la cual luego la OIT da las recomendaciones que los distintos países van a hacer concreta a partir de políticas públicas, a partir del reconocimiento de ciertos derechos de los trabajadores, es que el Papa Francisco dio su mensaje. El núcleo del mensaje del pontífice se centró en los desafíos presentes y futuros a nivel económico y social que trajo aparejados la pandemia del COVID-19. ¿Cómo impactó la pandemia en la economía mundial? La economía mundial funcionaba de una manera muy intensa y era lo que se le llama la mundialización. Básicamente eso hizo que cayera la oferta de productos, porque bueno, el aislamiento y la reducción de las actividades, el confinamiento disminuyó la oferta de bienes y servicios de todos los países de la humanidad, con la única excepción de China. Entonces esa caída de la oferta y de la demanda provocó un crecimiento muy fuerte del desempleo, que ya existía, pero ahora el desempleo es mucho más fuerte y más prolongado. Así que la pandemia, contribuyó a aumentar el desempleo y, los países no tienen muchas armas para poderle hacer frente, salvo que vuelva el crecimiento económico. El Vaticano se hizo cargo de esta situación de pandemia y convocó a lo que se conoce como la Comisión Post-COVID-19 a partir del Dicasterio de Desarrollo Humano Integral, donde a partir de informes que vienen de distintos centros de investigación del mundo y con una comisión específica en el Dicasterio, se identifican cuáles son las necesidades prioritarias de las cuales hay que hacerse cargo. Hablamos hoy de las 4T, que es tierra, techo, trabajo y tecnología. Si cualquiera de estas 4T no se pueden garantizar, la dignidad humana está en peligro. El Papa Francisco, para hacer frente a este desafío, propone un diálogo social profundo. El diálogo social se da entre dos partes de una misma sociedad, de una misma comunidad, que tienen intereses y necesidades contrapuestas. En realidad hay que pensar el diálogo social en el sentido de la construcción de puentes. En el caso de lo económico, necesitamos que a los dos lados de este puente, es decir, las dos partes que se van a sentar en una mesa de pares a discutir el modo de producción, distribución y reinversión de bienes y renta, tienen que estar organizados. Ciertamente la agenda de este tiempo es la recuperación de la economía. La salida de la pospandemia no es el mercado el que va a impulsarla, se requiere una presencia y una actividad muy fuerte del Estado para estimular la producción y estimular el empleo y proteger de alguna manera a los sectores que van a quedar más vulnerables. Por el lado de la oferta, básicamente hay sectores que están todavía muy golpeados, como turismo, hotelería, restaurantes,
tiene que haber una política para orientar ese crecimiento, que es la condición para generar empleo y para que en 1 o 2 años los países recuperen el nivel de actividad que tenían cuando se decretó la pandemia. En este proceso de recuperación económica, Francisco hace foco en el mundo del trabajo y en las consecuencias que genera la pérdida de empleo. El problema del trabajo, hoy podríamos sintetizarlo en lo que llamamos el desempleo estructural. Significa que la falta de horas de trabajo, la falta de puestos de trabajo, no tiene que ver concretamente con un tema de una política local, sino con un salto tecnológico cualitativo. Es decir, que la tecnología, sumada a un capitalismo que deviene financiero, hace que todos esos puestos y horas de trabajo perdidos no puedan recuperarse en los términos en los que se concebía el trabajo en el siglo XX. Que en Argentina más de 1/3 de los asalariados está en negro y por lo tanto esos trabajadores no tienen un recibo de sueldo. Al no tener un trabajo asalariado no tienen derechos a los cuales puedan invocar. Cada vez más los empresarios, para reducir los costos, en vez de contratar trabajadores asalariados, contratan a monotributistas o autónomos, es decir, personas que están económicamente en relación de dependencia de la empresa, pero que jurídicamente no figuran como asalariados y como empleados. No todas las actividades laborales que realizan las personas para poder sobrevivir hasta el día siguiente son reconocidas por el Estado como trabajo. Desde el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral se prefiere hablar de integración y no de inclusión, porque todas las personas que habitan en la periferia son trabajadores que no tienen un empleo formal, pero sí están trabajando y sí están agregando valor, solo que como su actividad no es reconocida como trabajo, su valor no es contabilizado en los productos brutos internos nacionales. En primer lugar, no está remunerada y en segundo lugar, no goza de protección social. Entonces, ese trabajo ya está incluido, solo que está oculto y desconocido jurídicamente. Hay que generar marcos institucionales, nacionales e internacionales. Las problemáticas son diversas. Para ser bien concreto, en la República Argentina la ley marco del trabajo es una ley del año 74, o sea, es una ley, ha cambiado el mundo varias veces desde el año 74, entonces es una ley muy protectora del trabajador que tiene empleo, pero que deja muy a la intemperie a aquel que lo perdió y no pudo volver a insertarse en el mercado de trabajo, y es este mundo de los excluidos a los cuales nos estamos refiriendo. Y con respecto al marco internacional, ya esto Juan Pablo II lo planteaba cuando decía existe una asimetría porque existen corporaciones multinacionales que operan en distintos mercados, en distintas economías, en tanto que no existe una organización internacional de análogas características. Recuerdo a los empresarios su verdadera vocación, producir riqueza al servicio de todos. Siempre junto al derecho de propiedad privada está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y por tanto el derecho de todos a su uso. Los empresarios tienen una gran responsabilidad para que su empresa funcione, que tenga un excedente económico para invertir. La responsabilidad de los empresarios es invertir para ampliar su empresa o crear otras empresas para producir bienes que la sociedad necesita para la reproducción de la fuerza de trabajo y sobre todo crear empleo. ¿Qué quiere decir el Papa con que la propiedad privada es un derecho secundario? Cuando hablamos de que un derecho es secundario, no estamos diciendo que es un derecho de menor entidad, sino que no es un derecho que nazca desde el origen. Y esta es, creo que, la interpretación que tiene la doctrina social. La propiedad privada es el producto de una actividad colaborativa de generaciones, de pueblos y de sectores sociales. ¿A qué valores estaría subordinada entonces? El derecho a vivir, el derecho a la vida.
Y para vivir hay que contar con los recursos y contar con los medios para pagar la alimentación, el vestido, la protección, la vivienda, lo que fuera. Lo que corresponde es que las personas ganen su sustento. ¿A qué se refiere al hablar de propiedad privada? Cuando hablamos de propiedad, estamos hablando también de la propiedad tecnológica. La propiedad entendida como patentes, en el caso de las vacunas. La propiedad entendida como renta. Ningún derecho, ni aún en el texto liberal de la Constitución del 1853, no está sujeto a las leyes que reglamentan su ejercicio. Es decir, el artículo 14 de la Constitución da el derecho de propiedad, igual que el 17, pero siempre sometido a las leyes. No se está cuestionando la propiedad privada individual que garantiza la dignidad. Justamente para garantizar ese techo para todos, es necesario poner límites a una apropiación absoluta de bienes desarrollados. De frente a la agenda de la Organización Internacional del Trabajo, debemos continuar como ya lo hicimos en el 1931, cuando el Papa Pío XI, a raíz de la crisis de Wall Street, denunció la asimetría entre trabajadores y empresarios como una flagrante injusticia que concedía al capital mano libre y disponibilidad. La Iglesia promovió la posición de que la cantidad de remuneración por el trabajo realizado no solo debe estar destinada a la satisfacción de las necesidades inmediatas y actuales de los trabajadores, sino también abrir la capacidad de los trabajadores para salvaguardar los ahorros futuros de sus familias o las inversiones capaces de garantizar un margen de seguridad para el futuro.